ciñendo bastante a lo que es un guión escrito, para no desmarcharme demasiado del contenido, porque es un tema complicado. Es un tema complicado, controvertido y con muchas informaciones contradictorias. Lo que se ha escrito y se ha publicado sobre el maquis es extraordinariamente confuso, con muchos errores en muchos aspectos. Pero bueno, entonces para procurar yo también no añadir más confusión al tema, intentaré enseñar un poco lo que es. Como ha comentado Miguel Ángel, en el segundo número de la revista del Centro de Estudios Literanos se publicó un trabajo que se llama El maquis de la litera. Está escrito por Eliseo Tren Ballester, que es profesor en la Universidad de París y que por motivos obvios no se ha podido desplazar. Entonces, como este artículo se hizo en base a lo que él había preparado, ya lo diré después, en otro trabajo anterior, se complementó un poco con información que le fue pasando gracias a otros colaboradores que también me pasaron información. Entonces, por eso me he atrevido un poco a explicar un poco lo que él explica en el libro y contextualizarlo en lo que representó el maquis en España, en Aragón y en otros aspectos, en otros puntos de la comarca que él no pudo estudiar porque había información que en aquel momento todavía no se conocía. Hay que decir que en base a los comentarios y sobre todo a las causas, los procesos judiciales, va apareciendo nueva información y cada vez tenemos una visión más exacta de lo que representó el maquis y de quiénes estuvieron, en fin, cómo actuó, en fin, una serie de características. En 90, estando aquí en Zaragoza, vio por casualidad el libro de Paloma Fernández Pancorbo, El maquis al norte del Ebro, que está basado en otro trabajo anterior de Francisco Boado Sánchez, que es El maquis en España. Él, en casa suya, no oyó hablar nunca del problema del maquis, cosa bastante frecuente en todas las casas de la zona. Todos estos temas de guerra, de represión, de maquis, todos estos temas son temas que se han llevado muy de solapado y apenas se comentan. Él en casa tampoco oyó hablar del tema. Es más, no conoce nada de la labor de su madre como secretaria de Mujeres Libres en Novelda y, sin embargo, está citada en la bibliografía. Él es profesor por la Universidad de París 10 Nanterre, y que esta universidad organizó en el año 2002 un coloquio sobre el maquis en España. Las actas se publicaron más tarde, en 2004, y el título genérico era Maquis y guerrillas antifranquistas, y él presentó un trabajo sobre el maquis en la litera, homenaje a José Santa María Colomina. La base de este trabajo es la que después, con ligeras ampliaciones, hemos publicado nosotros en el Centro de Estudios como El maquis de la litera. En su trabajo, Tren se centra en un par de hechos significativos ocurridos en nuestra comarca. Son los hechos más conocidos, los de Valdeñou y de Ventafarinas. Pero sobre todo trata del tema de los enlaces o apoyos que tuvo el maquis, es decir, la red social que les daba cobertura y también estudiado especialmente en las poblaciones de Valdeñou, Albelda y Altorrell. Eso es lo que él estudió referente. El maquis se ha escrito bastante en los últimos años a escala general, a escala nacional, y con resultados diversos. Pero a nivel comarcal, a nivel de la litera, los datos no son muy abundantes. Y lo que es peor, son datos muy contradictorios y con numerosos errores en la atribución tanto al número de detenciones, bajas, identidades de las personas que compusieron el maquis, fechas e incluso localidades. Es decir, es difícil sacar conclusiones claras si manejas diferentes informaciones, porque ya digo que los datos son muy una zona de actuación, el maquis actuó, y además era una zona de paso de numerosos grupos guerrilleros que venían del sur de Francia en dirección hacia el centro de España o más concretamente hacia la zona de Teruel, la zona de Maestrat. Y eso entre los años 1944 y 1948. En este año, el 48, prácticamente se desarticula ya en nuestra zona se desarticula el maquis y la organización antifranquista pues desaparece. ¿Cómo se consigue hacerlo desaparecer? Pues bueno, básicamente es la acción de la Guardia Civil, inicialmente del Ejército en los primeros años, ejércitos apoyados por tropas regulares, los moros, también por la Legión y la Guardia Civil por descontado, pero también con la ayuda de infiltrados y delatores. Hubieron muchas denuncias, incluso infiltrados dentro de la organización. En otras zonas, no en la nuestra, y hubieron incluso contrapartidas guerrilleras, empezando en la zona de Navarra, donde se formaron hasta en el propio, tenían campamentos también en el propio monte y
actuaban como maquis, pero de hecho trabajaban para el gobierno. Entonces la palabra maquis, sabéis que es una palabra corsa, o italiana también, macchia, y significa un bosque denso. Entonces se refiere esto a un tipo de vegetación que es típicamente nuestra, típicamente mediterránea, ya sea litoral o de la zona continental, que es la nuestra. Y quiere decir una comunidad de vegetales, digamos, de tipo arbustivo poco denso. Esto es una macchia, y en botánica se utiliza este nombre de macchia. Y pues, bueno, hay varios tipos, y en nuestra zona, pues, los que quedaron, que no se rindieron y que no pudieron pasar a Francia y que se refugiaron en el monte, siguieron luchando contra el régimen, digamos, ¿no? Y estos se conocían como guerrilleros, o la gente utilizaba la palabra los del monte por no implicarse demasiado y decir, no, los que están por ahí, esos que están en el monte, los fugados, en Galicia los fugidos, los emboscados, en fin. Y así como para el pueblo el nombre era guerrilleros o los del monte, para el régimen no eran más que bandoleros, bandidos o forajidos. Esto es la terminología que utiliza siempre en la actuación del maquis en España. Una sería la del periodo del año 44 y algo del principio del 45, y sobre todo ya del 46 o 48. En el 44 es cuando se invade en masa, digamos, el Valle de Arán. Se habla de unas 3.500 personas, no se sabe seguro porque hay cifras que van desde 2.500 hasta los 5.000, pero normalmente se da como cantidades de 3.500. Pero no solo entraron por el Valle de Arán, para facilitar la entrada masiva, también se entraron otras brigadas, entraron por la zona de Navarra, la zona de Huesca y la zona de Gerona, para actuar un poco y coger y entorpecer un poco el avance, digamos, de las tropas franquistas. Como se sabe, fue un fracaso, luego entraré un poco más en detalle, y entonces se cambió de táctica. Y es a partir del 45 y 46 que empiezan a entrar nuevamente maquis, grupos guerrilleros en España, pero en pequeños grupos intentando pues, ir concienciando a la población, buscando apoyos, ir tejiendo una red social que diera apoyo a la idea de un cambio de régimen. El 48, ya estamos en el 48, hubo uno de los sucesos más trágicos que fue el suceso de Ventafarinas. Ahí mueren 2 guardias civiles, un cabo y un número. Como he dicho, iban 3. Había alguien de la zona unos dicen que sí era alguien de la finca de la Melusa, otros hablan de un pastor, vieron movimientos extraños y avisaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil se presenta en la Torre Serra. Serra todavía existe, y este es Joaquín Sánchez, que lo hemos visto antes. Este es uno de los enlaces este caso es Santa María de Albelda, uno de los colaboradores del Torrejón. Esa es la Torre Serra, la zona de Ventafarinas. Antes no existía la parte más alta, sino solo la parte pequeña, la parte central. Ahí se presentan los 3 guardias civiles y era por la mañana, y encuentran la mesa dispuesta para comer, vino, jamón, tal. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, aquí estamos esperando a mi padre que haya tamarito y ahora cuando venga pues les vamos a dar de comer. Estaban los hijos, uno de 17 años, otro estaba haciendo servicio militar y una hermana. Y la Guardia Civil normalmente no buscaba el enfrentamiento, ni el maquis tampoco. Estos intentaban tejer una red social que les diera cobertura en el futuro, una cobertura no armada. Una cobertura social que implicara pues, que el régimen se fuera suavizando y se fuera abriendo. La Guardia Civil hacía la vista siempre que podía, hacía la vista gorda, no les interesaba enfrentarse porque les iba al pellejo, lo mismo que el maquis. Bueno, el maquis, cuando vieron que la Guardia Civil se refugia en el piso de arriba. Uno de los maquis empieza, he visto algo, se fue a dar la vuelta y le pareció ver vio un bulto en la ventana que daba a la parte de atrás. Y le dice al cabo que había visto a alguien, una persona, en el piso de arriba. El cabo, hombre, no, tú estás loco, vengas de ver a alguien aquí, que no lo ves, que estos son amigos y que tal, y que aquí esto están esperando padre que ha ido a Tamarite y tal, no, que he visto a alguien. Se vio tan obligado que no les quedó más remedio que actuar. Subieron las escaleras del piso de arriba y subiendo las escaleras, uno recibió los impactos, murió dentro, el otro murió a la puerta y el tercero, pues, escapó. La operación estuvo
concebida desde una óptica política falsa, pero con planteamientos morales profundos. Era casi una causa mística. Éramos gente a la cual le importaba poco morir con el fin de luchar por su ideal. Estábamos inmersos en un panorama de liberación de los pueblos y de recuperación de la democracia. Si algo es destacable en todo ese proceso es el sentido de generosidad. Muchos habían participado en la guerra civil, luego en la mundial, y ahora volvían a embarcarse en una nueva lucha. Otro caso, otro testimonio, el de Ramón Codina, dice: vinimos a España para luchar contra el franquismo y a tratar de crear condiciones para que la cosa se complicase y los aliados vinieran a ayudarnos a cambiar un régimen instalado por el fascismo. Pero a medida que íbamos pasando por los pueblos para abastecernos, no encontramos el calor que nos habían dicho. La represión había castrado cualquier ilusión democrática y el miedo era tremendo. En fin. Vale, era un grupo fantasma, pero evidentemente necesitaban comer, necesitaban ropa, necesitaban una serie de cosas, ¿no? De artículos de primera necesidad. Entonces, ¿cómo los conseguían? Gracias a los enlaces. A ver, solían venir con dinero de entrada, venían con dinero, pero el dinero se les acaba. Entonces solían inicialmente comprar en las tiendas, y eso también daba lugar, más eso era una represión secreta, no se sabía que estaba, pero alguien del pueblo compraba más de lo debido. Y la gente, en el caso de Obeldo, por ejemplo, la esposa de un enlace, pues compraba muchísimo. Pero enseguida pues, la gente empezó a sospechar, aquí ocurre algo. ¿Qué pasa? En otros sitios se hizo los atracos, los asaltos. En el caso de Tolba, este es clarísimo. En Calasanz, ¿qué ocurre? Hay versiones distintas.